Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros y con la pizarra a nuestras espaldas. A petición popular vamos a seguir hablando del gran proyecto secreto. En el anterior videoprograma os dijimos que parecía que había un montón de dinero que estaba desapareciendo. Nadie sabía su destino. También dijimos en ese videoprograma que alguien se estaba haciendo con un acopio enorme y vasto de los recursos del oro a nivel planetario. Y también nos dijimos que ese proyecto estaba destinado a la construcción de enormes bóvedas y redes de túneles bajo tierra. Infraestructuras tal vez para salvar a una élite de algo, algo que se acerca. También nos dijimos que esto es especulación. En ningún momento dijimos que era cierto, pero que parecía que había muchas señales que indicaban que la dirección era esta. Bueno, vamos a continuar hablando de este proyecto, de qué es lo que hay detrás, de qué parece que es lo que se avecina y cuáles son los signos. Veréis, uno de los aspectos más importantes de los que no hemos contado es que si realmente existiese un proyecto de esta naturaleza, tendría que tener una coordinación por parte de la más importante oligarquía mundial. Tendrían que saberlo políticos importantes, tendrían también que saberlo los hombres más poderosos del planeta, los financieros. Importantes empresas técnicas tendrían que estar detrás, a un gran nivel. Industria. La industria también debería saberlo. O los hombres más importantes de la industria. Por supuesto, la nobleza vinculada a la oligarquía y al poder mundial a lo largo de la historia sigue manteniendo su poderío a un gran nivel. La nobleza estaría informada. Estarían informados algunos importantes estamentos militares, los mayores y los más poderosos. Y por su aspecto técnico y por supuesto mediático, debería haber en ese equipo de gente que supiese toda esta información grandes hombres de los más media y científicos, por supuesto. Debería haber un grupo que coordinase todo esto. Hemos dicho que había dinero, que había oro, que había un proyecto y por supuesto necesita coordinación. ¿Sabéis si existe algún grupo en el mundo que a nivel secreto se reúna y que cumpla todos estos requisitos? ¿Conocéis alguno? Yo creo que muchos de vosotros estáis esbozando una sonrisa. Hay un grupo que cumple todos estos requisitos. Un grupo que se reúne anualmente en las distintas partes del mundo y cuyo nombre es el Club Bilderberg. Sí, aquí está. Aquí lo tenéis. Políticos, financieros, industria, nobleza, militares, más media y científicos. E incluso podría ir más lejos. Se reúnen anualmente en secreto, en el más absoluto de los secretos. Nadie sabe qué es lo que tratan. Aquellos hombres y mujeres que asisten no cuentan qué es lo que sucede en el interior de esas paredes donde se produce esas conversaciones. Es el Club Bilderberg. Tal vez este club forme parte del aparato para este gran proyecto. Tal vez aquellos que cuentan que se está produciendo una cosa dentro del Club Bilderberg no sea así, o sea en parte, o se les olvide este gran detalle, o este detalle se mantenga en el más absoluto de los secretos. Lo cierto es que si un proyecto de esta naturaleza se llevase a cabo, su secretismo debería ser total, y el número de personas que lo conociesen debería ser muy pequeño. Parte de la oligarquía que se salvaría en esos refugios.
Pero vamos a ir más lejos. Hemos encontrado que tenemos coordinación política, dinero, financiación, proyecto. Lo tenemos todo. Incluso aspectos curiosos. Por ejemplo, si yo quisiera hacerme con todo el conocimiento, toda la música, todo el cine, todos los libros, todos los ficheros, todo aquello, si quisiera hacerme con el control digitalizado de toda esta información, ¿qué es lo que haría? Si yo tuviese el poder y tuviese una agencia que se dedicase a capturar este tipo de información, ¿a qué sitio o qué lugar hubiese capturado para hacerme con esta especie de arca de la alianza del conocimiento? Os lo voy a decir. Yo me haría con Megaupload. Ahí estaba todo. O ahí está. Toda la información aglutinada en Megaupload. Cuando el FBI toma Megaupload y se hace con el control de sus enormes y vastas bases de datos, deteniendo a .com sin una sólida capacidad para poder detenerlo, sin unas sólidas pruebas que demuestren que está cometiendo un delito. Su objetivo, el objetivo del FBI, era única y exclusivamente hacerse con el control de Megaupload. Ha pasado el tiempo y mal andará el señor .com para entrar en la cárcel. Pero lo que realmente tendrá difícil el señor .com es de recuperar su viejo Megaupload, donde se albergaba toda esa información, una especie de arca de la alianza que ha sido saqueada también. Otro dato más. ¿Desde cuándo podrían llevar este proyecto en marcha? Mucho tiempo, por supuesto. Entonces, tendrían que estar haciendo prácticas de este tipo de prospecciones y de excavaciones a gran escala desde hace mucho tiempo. Os contaré algo. Os hablaré del proyecto GNOME. El proyecto GNOME se llevó a cabo el 10 de diciembre del año 1967, concretamente en Carlsbad, California. A 1184 metros de profundidad se excavó un túnel. De esta manera. Esta era la zona, la superficie de la zona de Carlsbad. Vamos a dibujar aquí una serie de cuestiones para que os hagáis una pequeña idea de que esa es la superficie. Disculpar por este dibujo tan burdo. Se cavó un enorme agujero a 1184 metros de profundidad y con una longitud de 1116 metros. De esta manera. Un largo túnel. Al final del túnel se instaló un dispositivo con una capacidad de 3 kilotones de potencia. Aquí, en este punto, en lo más profundo de la Tierra, a más de 1 kilómetro de profundidad. Ese dispositivo de 3 kilotones de potencia se hizo estallar, se hizo explotar. Os daré un dato. 3 kilotones equivalen, o son igual, a 3000 toneladas de TNT, trinitrotolueno, una sustancia muy explosiva. 3000 toneladas de trinitrotolueno se hicieron explotar a esta profundidad, evidentemente con un artefacto atómico. Este artefacto, cuando deflagró, produjo una enorme cavidad circular, exactamente así, aquí, una inmensa cavidad, como podéis ver. Os voy a enseñar un gráfico del proyecto GNOME, donde se ve claramente cómo es. Mirad, aquí se puede ver claramente el túnel
vertical, el túnel en horizontal y la cavidad en la parte inferior derecha, la cavidad que produjo. Lo estáis viendo, ¿verdad? Ese fue el proyecto GNOME. Y creó una bóveda en su interior, solo con 3 kilotones, de 170 metros de diámetro. Hay fotografías de la misma. Os pongo una. Esa es la cavidad que produjo el proyecto GNOME, que como ya he dicho detonó el 10 de diciembre de 1961. La foto no permite mantener una perspectiva de su tamaño, pero fue medido y medía 170 metros de diámetro, ni más ni menos la cavidad que produjo. Pudiéramos pensar que fue el único proyecto, que no ha habido más, que aquí lo dejaron y no decidieron continuar con ello. Y sin embargo no fue así. No. Ha habido muchos más. Os hablaré del proyecto Gasbury. El proyecto Gasbury, alegando, y siempre utilizan excusas peregrinas para llevar en marcha estos proyectos, alegando que pretendían estimular, fijaros lo que utilizaron, estimular la extracción del gas natural. El 10 de diciembre del año 1967, un explosivo de 29 kilotones fue explotado o hecho detonar a una profundidad de 1.300 metros. Esto ocurrió en Nuevo México, en una zona llamada San Juan. Imaginaos, 29 kilotones, que es el equivalente a 29.000 toneladas de TNT. Este hecho se produjo. Esto no es una leyenda urbana. Mirad. Esta es la placa conmemorativa que recuerda tal acontecimiento. Aquí la estáis viendo. Es un paisaje, un prado, una zona y un punto en el cual hay una placa. Una pequeña placa. ¿Y qué es lo que pone esa placa? Pues pone lo siguiente. Habla del proyecto Gasbury, de cuándo se produjo y que detrás estuvo, entre otros, el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Ahí lo tenéis. Pero vamos a continuar. Las cosas parece que no quedan ahí. Siguieron efectuando experimentos y evidentemente de estas cuestiones salieron a la luz porque de esto fue hace un montón de años. Hubo otro proyecto todavía más audaz. El proyecto Rulison. Este proyecto fue un sistema por el cual, en conjunción con el Departamento de Energía de los Estados Unidos y una empresa petrolífera, decidieron dedicarse a explotar bombas y bombas atómicas en el subsuelo. Llegaron a utilizar bombas. La primera explosión se produjo a 2.560 metros de profundidad. Y se utilizaron en el proyecto Rulison 40 kilotones. 40.000 toneladas de TNT. Como veis, esta gente va a más. La cosa funciona, empiezan con 3.000 toneladas, pasan a 29.000 toneladas y después utilizan 40.000 toneladas TNT. Y la profundidad se volvió mayor, llegando a situar ese artefacto explosivo a 2.560 metros de profundidad, concretamente en Rifle, Colorado. Y esto fue un hecho. De hecho, insisto, hicieron 2 explosiones al año durante un largo periodo, varias veces. Y en alguna de ellas utilizaron o llegaron a utilizar 100 kilotones de potencia. Imaginaos la inmensa bóveda que se produjo en el subsuelo. Evidentemente, al detonar el artefacto, cuando detona el artefacto, si esta es la superficie de la Tierra, cuando detona, o se produce la detonación, lo que hace es que, de alguna manera, se produce una solidificación de este área y la cimienta automáticamente. Debido a la fusión que genera sobre la propia roca o la superficie que hay en el interior.
crea bóvedas, estos proyectos de explosiones, y hace mucho tiempo que llevan en ello. Pues ellos decían que era, pues también para buscar prospecciones petrolíferas. Utilizaban bombas atómicas y las utilizaron durante mucho tiempo, recordar, año 1977, y llegaron a utilizar 100 kilotones. Si con 3 kilotones hicieron una bóveda de 170 metros, imaginaos que con 100 kilotones la bóveda que llegarían a preparar, muy perfeccionada después de los experimentos anteriores. Con lo cual nos damos cuenta que efectivamente se han estado haciendo prospecciones muy extrañas desde hace mucho tiempo. La idea desaparece en un momento dado de la historia y ya no se sabe más. Los medios de comunicación a callar. Pero en un momento dado, en el año 1977, sale a la luz un proyecto, medio en serio, medio en bromas, titulado Alternativa 3. Alternativa 3. Un proyecto que fue presentado públicamente, medio en serio, medio en bromas, por una cadena de televisión británica llamada Anglia, en un programa, en una serie de programas científicos. Se llamaba, disculpad, Alternativa 3, no por casualidad. Alternativa 3 hacía referencia a un posible cataclismo en la Tierra por el cual toda la vida del planeta desaparecía. Y había que coger parte de la especie humana y ponerla a salvo. Y la alternativa número 3, había la alternativa número 1, la alternativa número 2 y la número 3. La número 1 era una idea de explotar bombas nucleares en la atmósfera para crear una especie de escudo por el cual saliese, una especie de agujeros por el cual saliesen los gases carbónicos que estaban calentando el planeta, según ellos. La alternativa número 2 hacía referencia a reubicar, fijaos lo que digo, reubicar una parte de la población de la Tierra en profundas bases subterráneas para salvaguardarlas del cataclismo producido. Y la alternativa número 3, de la que hablaba el documental, que dicen que también se llevó a cabo, fue la de ubicar a gente del planeta Tierra en una base marciana, con una tecnología desconocida para entonces. El programa es de ciencia ficción, porque todos los actores, todas las personas que allí salen son actores. Pero al final de ese programa hay una curiosa y extraña filmación, si tenéis ocasión de verlo. Una filmación que no llega a durar un minuto, o un minuto y algo. Y en esa filmación aparecen unas escenas de lo que ellos denominan que es el planeta Marte. Ellos ya sabían que el planeta Marte era rojo. Si que hubieran querido hacer perfectamente esa, o de manera correcta, esa falsificación, hubieran pasado la toma al color rojo con un simple filtro. Y sin embargo, en esa grabación se puede ver como en el planeta Marte los cielos son azules. Es como si no estuviese falsificado, si nos hubiesen entregado parte de la información. La han fragmentado y te entregan un trocito. Es curioso. Y recuerdo muy a menudo las declaraciones de Kennedy. Sí. En las cuales él decía que lo más pernicioso para un Estado era el secreto, que se estaban llevando a cabo proyectos secretos, con vastos presupuestos, con un montón de recursos humanos, que no escatimaban en el dinero, y que había que parar todo esto, y que la sola idea de pensar en el secreto era repugnante, e incluso hacía referencias a Solón, un antiguo político romano, o griego, no recuerdo bien. Sí, y antes de que el propio Kennedy hablase de esto, que por cierto, este discurso lo dio muy poquito antes de ser asesinado en Dallas, en 1963, antes, el anterior presidente Eisenhower dijo lo mismo. Estuvo hablando de que había que parar cierto tipo de actividades que se estaban llevando a cabo en secreto. Y Kennedy, poco antes de morir, tuvo una reunión secreta con Eisenhower, el anterior presidente, de la que hay testimonio y hay gente que dijo que salió de aquella reunión muy apesadumbrado. Algo sabían. Sabían que había un poder que se escondía y que se sentaba detrás del trono.
un poder que estaba por encima de ellos incluso. Un poder que estaba por encima de Kennedy y por supuesto está por encima de Obama. Y ese poder no solo en estos momentos sigue vigente, sino que todavía es mucho más poderoso. Y quizás uno de esos proyectos que está llevando a cabo con esos recursos económicos, ese oro, con esa coordinación política y con toda esa estrategia de captura de información, así como todas las pruebas que se llevaron a efecto, ese poder sigue ahí, está entre nosotros. El gran proyecto secreto. Esto es una hipótesis, una teoría, no afirmamos nada. Y sin embargo, quizás empecemos a ver cómo ciertos acontecimientos y ciertas cuestiones parece que tienen un grado de conexión con lo que estoy diciendo. Me habéis enviado algunos de vosotros correos, que ya de paso os diré que los leo todos, aunque muchos de ellos no los respondo porque no tengo tiempo físico. Me habéis enviado correos donde me dais o me hacéis extrañas declaraciones o curiosos acontecimientos que habéis tenido de cerca, cercanos, que más que anecdóticos parecen muy sospechosos, ligados a la idea que os estoy contando. Gente que lo ha vivido dentro del propio Estado español. Sí, cosas muy interesantes me estáis contando. Y os agradezco toda esa información que me enviáis, que la leo y la reviso. Bien, llevamos ya un buen rato hablando de este tema, de este misterioso tema, y creo que ya es momento de dejarlo aquí. Tal vez si con el tiempo hay pruebas adicionales o nuevas cuestiones que se puedan añadir a esto, deberíamos hablar de ellas. Bien, y dicho lo cual, sin más, agradeceros que estéis ahí. Desde mundodesconocido.com nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.